Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Fe y Cultura. Estamos muy emocionados aquí porque estamos en una conversación muy importante. Estamos en medio de una serie de predicaciones en nuestra iglesia de pelea por tu familia. Entonces, hoy quiero hablar un poquito más sobre los esposos y las esposas. Y tengo aquí a mi esposo Paul, mi hermana Pamela, mi nombre es Priscila. Entonces, vamos a platicar. Bueno, para empezar, primero, ¿por qué pelea? ¿Por qué se llama así tan agresiva la predicación? Soy muy agresivo, ¿verdad? Pelea o lucha. Y pues yo creo que lo que diría es porque literalmente estamos en una guerra espiritual. Suena así como que sobre espiritualizarlo, pero la realidad es que la Biblia es bien clara y dice que tenemos un enemigo que viene para robar, matar y destruir. Y yo creo que nosotros los papás o los esposos, si supiéramos que alguien se está metiendo en nuestra casa con la intención de matar a nuestros hijos o matar a nuestra esposa, pues agarraríamos un bat, agarraríamos lo que tuviéramos y pelearíamos, ¿verdad? Con uñas y dientes, lo que tendríamos que hacer para defender. Y lamentablemente creo yo que muchas veces los papás hemos sido pasivos, pensamos, o no queremos pensar que hay un enemigo en casa, pero la realidad es que sí lo está, sí lo hay. Y en mi opinión, pienso que a veces no es que no queramos pelear, sino como que no queremos pensar en la cantidad de cosas que están alrededor de nosotros. Primero como esposas y como esposos, ¿no? O sea, la cantidad de peligros, la cantidad de obstáculos, la cantidad de pecado, las tentaciones que Satanás está poniendo alrededor de nosotros. Y nosotros como cristianos a veces estamos dormidos, ¿no? Sí. Y específicamente como esposos, como esposas, ¿qué creen o de lo que estábamos hablando en la predicación es qué creen que es lo principal que debemos estar como que súper atentos a? Bueno, pienso que una de las cosas es, como tú dices, no podemos ser ingenuos, no podemos estar ajenos a los peligros de este mundo. Y pienso que como cristianos, por falta de profundizar en la palabra, por falta de profundizar en nuestra relación con Dios, hemos escuchado cosas del mundo y lo hemos creído como si fueran verdad, ¿no? Y específicamente en el papel de los esposos y las esposas, hemos creído conceptos equivocados de que lo que le corresponde sea al esposo, lo que le corresponde sea a la esposa. Tratamos el matrimonio como si fuera una transacción de negocios, firmamos un contrato en vez de un pacto, firmamos un contrato y en el momento que ya no me funcione, ya no me convenga, podemos disolver ese contrato. O escuchamos conceptos como 50 y 50, o sea, conceptos, digo, lo veo por el lado de las mujeres, ¿verdad? De que él también lo haga y que usted no se deje, comadre. Y, o sea, escuchamos esas cosas y lo adoptamos como verdad porque no tenemos el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios arraigado en nuestras mentes. Entonces, cualquier cosa que escuchamos lo tomamos como si fuera verdad. Entonces, pienso que es uno de los riesgos más grandes, como que la confusión, los conceptos erróneos que han entrado y la confusión en qué le corresponde hacer a quién. Sí, y algo que iba a decir antes de continuar ahorita más profundo en los roles de los hombres y las mujeres, es que vale la pena luchar. El diseño de Dios, o sea, Dios es nuestro Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Quiere que nos vaya bien, quiere darnos vida. A veces los cristianos hemos crecido en una mentalidad de que Dios está como que regañón y no quiere que la pasemos bien. No, al contrario, quiere que vivamos gozosos y alegres. Entonces, vale la pena hacerle caso a nuestro Padre amoroso, que nos ha dado mandamientos, que nos ha dado decretos. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al diseño de Dios, eso trae bendición para nosotros. Cumplimos el propósito por la cual fuimos diseñados. Y yo creo que algunos de nosotros, cuando no cumplimos el propósito por la cual fuimos diseñados, nos sentimos miserables, nos sentimos como que, pues, o sea, estamos perdidos, ¿no? Pero cuando lo cumplimos, no nada más hay gozo y paz y alegría en nosotros, nuestro matrimonio, nuestros hijos, sino que la bendición sigue para 1000 generaciones. Entonces yo le digo a los padres, o sea, ¿qué es lo que quieres para tus hijos? Tienes que ser intencional. Y yo creo que cada papá quiere que a nuestros hijos les vaya mejor. Entonces yo les diría, vale la pena luchar para que tus hijos les vaya mejor que a nosotros, ¿no? Y en base a lo que acabas de decir, Paul, o sea, estamos hablando de nuestro matrimonio. Entonces, cuando decimos pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, primeramente tenemos que pelear por nuestro matrimonio.
Y no sé qué ibas a decir ahorita, pero yo nada más iba como que profundizar un poco. Hablábamos de leer la palabra de Dios, de estar más atentos contra los ataques del enemigo y no estar ingenuos ante ellos. Y pienso que muchas veces como esposas, hablando así directamente a las esposas, somos tentadas a decir, es que, bueno, si vemos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, dice muy claramente que las esposas deben respetar a sus esposos. Y muchas esposas van a decir, pero él no se lo merece, ¿no? Bueno, iba a decir, yo creo que está ahí en tu corazón este concepto. Muchos matrimonios, cuando piensan de luchar, voy a luchar por mis hijos, Sí. pero la mejor forma de amar a tus hijos Sí. es amando a tu esposo y amando a tu esposa. Hablen ustedes un poquito sobre eso, como que qué tan importante es para el bienestar de tus hijos, primeramente, trabajar en tu matrimonio, ¿no? Sí, bueno, lo que iba a decir es eso de el matrimonio es difícil, no te lo vamos a pintar de color de rosa, aún en Cristo, aún con Cristo, el matrimonio es difícil, pero como dicen también por ahí, el divorcio es difícil. Sí. Escoge tu difícil. ¿Cuál difícil vas a querer? Cualquiera de los Uno dos, es ¿no? devastador y el otro en Jesucristo. Exacto. Sí, así Entonces, como esposas respecto a eso, o sea, la Biblia es muy clara. A los hombres se les dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y el estándar para las mujeres es respetar a su esposo como cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, a los esposos es amar y dar su vida por ella, y a las esposas es respetar como la cabeza, ¿no? Y eso que dices de no se lo merece, empezando por ahí. Si te esperas a respetar a tu esposo, someterte a tu esposo cuando se lo merezca, pues nunca va a pasar, ¿verdad? Nunca vas a encontrar un hombre que sea digno de que lo respetes o que sea digno de que te sometas a él, así como nunca vas a encontrar a una mujer que sea digna de que alguien la ame como Cristo amó a la iglesia. Sí. Entonces, no se trata de hacerlo porque la persona se lo merece o no, se trata de que lo hagamos porque Dios se lo merece y es lo que Él pide de nosotros. No lo estás haciendo por el hombre o no lo estás haciendo por la mujer, lo estás haciendo por Dios. Entonces, específicamente en el caso de las esposas, sé que es difícil. Yo creo que todas las mujeres, por una u otra razón, batallamos con ese concepto de respetar y de sumisión y todo eso. Es difícil, pero es difícil cuando ponemos la mirada en el hombre. Es difícil cuando nos enfocamos en el esposo, porque obviamente vas a ver los defectos, vas a ver las fallas, vas a ver las debilidades. Pero cuando pones la mirada en el Señor y dices, yo me someto a Él porque me estoy sometiendo a Cristo, lo estoy honrando porque estoy honrando a Cristo, lo estoy respetando porque estoy respetando a Cristo en mi vida, porque estoy siendo obediente, cambia la perspectiva, porque no lo estás haciendo por el mérito humano, sino lo estás haciendo por el Señor. Entonces, y si somos claras, o sea, con nuestra opinión en cuanto a si se lo merece. O sea, nuestra opinión es subjetiva, nuestra opinión cambia. Un día tal vez sí se lo merece, otro día no. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, que la verdad de Dios es absoluta, esa no cambia. Entonces nos sometemos a la verdad de Dios y el Señor siempre es fiel para no nada más recompensarnos, sino sanarnos, redimirnos. Entonces yo creo que hay muchas mujeres tal vez que se podrían sentir en esta disyuntiva, en esta donde tienen que decidir, hago lo que dice la palabra de Dios o hago lo que yo pienso que es mejor. Pero déjame decirte, la palabra de Dios es muy clara y siempre, siempre es mejor que nuestra propia opinión de que si se lo merece o no el hombre, ¿no? Y es que una de las cosas que es un hecho es que cuando la Biblia menciona que el hombre es la cabeza, no dice debería de ser la cabeza o debería ser el líder, dice es el líder. Sí. A veces puede ser una cabeza ausente o un mal líder, pero es un hecho. Ahora, quiero decir, ya que estamos hablando primero de las esposas, y ahorita les doy chance que ustedes me echen a mí. 2 contra 1. Sí, pero voy a decir algunas cosas que nos caen bien mal los hombres que hacen las esposas. Entonces, para que ustedes opinen de eso. Nota. Y luego ustedes... Estás en desventaja, pues. Sí, yo sé, pero las conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, me voy a atrever, tengo la fe que puedo. Y luego ustedes pueden decir las cosas que les caen mal que los esposos hacen. Pero, estaba pensando, me vino la palabra en inglés y no sé qué es en español, pero nagging. ¿Qué es nagging? Pues estar moleste y moleste, ¿no? ¿Qué otra palabra será? Bueno, en el norte de México decimos fregar. Fregue y friegue. Pero en otros países, que no significa lo mismo, pero estar moleste y moleste. Pique. Como cuchillo de palo, dicen, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, de que ese tipo de cosas, en lugar de animarnos a liderar
O sea, decimos, ¿sabes qué? O sea, ya, o sea, hazlo como tú quieras. Cuando nos interrumpen, cuando nos corrigen cada rato, estamos hablando, no, así no es la historia. Y tú, okay, Pero no lo dices por experiencia. no. Bueno. Me lo contó Daniel que Sí, claro, mi hace esposo. eso. Ajá. Pero no, que te interrumpan, que esto, ay, es que tú no sabes. El que menosprecien, o sea, eso es... eso Es una falta de respeto. sí, falta de respeto y cae bien mal, pero más que nada es como si se lo estuvieras haciendo a Dios. Sí. Entonces, cuando tú estás menospreciando, estás literalmente en rebeldía. Y luego yo sé que algunos van a así, ay, Rasgar las rasgar vestiduras. la ropa de que pues es que me estás poniendo mi esposo como que sobre mí y que yo rebeldía. Sí, así es. O sea, es rebeldía de la autoridad que ha sido puesta por Dios. Y no hay forma, o sea, haz cuenta que tú dices, es que lo estoy haciendo para motivarlo. No, estás haciendo lo contrario. Sí, es lo opuesto. Entonces, esas tipos de cosas. Entonces, nada más estoy aquí para decirles, ya no lo hagan. Bueno, pero sobre eso quiero decir, no en defensa, Ok. sino es nada más como pienso de dónde viene eso, ¿no? Ese estar molestando constantemente al esposo, pienso que viene de tres cosas. Uno, orgullo, control y frustración. El orgullo de pensar que tú sabes más que él, que tú, en el fondo es decir, bueno, tal vez, y tal vez es cierto, pero es un orgullo de decir es que yo sé cómo se deben de hacer las cosas, es que no es tan espiritual, yo sé más de la palabra, es que yo sé cómo se deberían de hacer las cosas. Viene de ese orgullo de sentirnos superiores o que sabemos más, pero sea como sea, la raíz es orgullo y la raíz no es obviamente algo que le agrade a Dios. Sí. Otro es el control, como tú dices, nos creemos el Espíritu Santo y queremos controlar que el esposo haga o que cambie, que transforme, pero no somos el Espíritu Santo y Sí. honestamente, al contrario, mientras más le digas, menos lo va a hacer porque ¿No les ha pasado eso, mujeres? exacto, lo estás Literal. tomando por el lado negativo. Y por Sí. último, un poquito más sensible, siento que también viene un poquito de frustración cuando la mujer se siente que está debajo de una mala cabeza, cuando la mujer se siente que está debajo de un mal líder y de esa frustración está ese intento de cambiar, de comunicar su frustración, pero al hacerlo de la forma equivocada, además lastimas más al matrimonio y más a tu esposo y a ti misma últimamente. Entonces, Sí. ninguna de esas formas ni ninguna de esas razones es la solución. Obviamente, si quieres algún cambio en tu esposo, corre al Señor, busca ese refugio, ora, esa es tu arma. No es, muchas veces vemos la oración como tu último recurso. No, esa es tu mejor herramienta, tu mejor arma. Y segundo, concéntrate en hacer bien tú el papel que como mujer te corresponde de ser ayuda idónea antes de exigir que él sea una buena cabeza. Sí. Es lo que le diría a esas No, mujeres. y regresando a eso, empezamos esta conversación hablando que tenemos un enemigo. Entonces, el enemigo es Satanás, no es tu esposo. Exacto. Ya. El enemigo no es tu esposa. Entonces, tal vez tú no tienes autoridad sobre tu esposo, pero sí tienes autoridad sobre Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Sí. tú puedes pelear la batalla en oración. ¿Y qué es lo que Dios dice sobre los reyes, sobre las autoridades? Él los puede mover, Él puede cambiar los corazones. Y honestamente eso es lo que quieres, o sea, un cambio de corazón. Y eso solamente lo hace el Espíritu Así Santo es. y la palabra de Dios. Y recordando que la manera correcta de orar no es, Señor, cámbialo. Señor, es que quiero que Él haga esto. Es, Señor, cámbiame a mí. Renuévame a mí. Renueva mis pensamientos. Cambia mis pensamientos por tus pensamientos. Y cuando yo empiezo a cambiar también, el ambiente en mi casa cambia. Como mujer definimos mucho el ambiente. Claro. Cuando yo estoy de mal humor, la casa está de mal humor y decimos, ay, pues que se aguanten todos, ¿no? O sea, cuando el Señor empieza a transformarnos, empieza a transformar también nuestro matrimonio, nuestro hogar y hasta nuestro esposo, ¿verdad? Sí. Pero queremos las cosas primero. Oye, al revés. y ves que, porque no quisiera cambiar de tema sin profundizar un poquito sobre esto, pero hablábamos de que empezamos esta parte sobre cómo amar a nuestros hijos, amando a nuestros esposos. ¿Qué cosas podemos hacer como matrimonio para fortalecer esa unión y que se vea reflejado con nuestros hijos? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? Bueno, yo creo que demostrar afecto uno al otro enfrente de ellos, ¿no? A veces como que pensamos que tenemos que nada más hacerlo cuando la puerta está cerrada, pero el poder nada más darnos un abrazo, un beso, cuando los hijos ven desde pequeños eso que es algo normal. Imagínate el legado que estás dejando cuando tus hijos digan, yo recuerdo que mi papá o mi mamá siempre se abrazaban, se daban un beso cuando llegaban. ¿Cómo se Es algo hablan también, ¿cómo no? se habla? Es algo muy sencillo A veces nada nos más. hablamos súper como
¿cómo dices? Como le hablo como mis chanclas o no sé cómo decían en México. Y como esposas, específicamente con nuestros esposos, el darle la honra frente a nuestros hijos, a nuestro esposo. Por ejemplo, cuando llega el esposo a la casa, mira, llegó papá, vamos a recibirlo. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Y modelamos esa bienvenida, ya llegó el papá. O dale, ya llegó papá. No sé todos qué, callados y órale, o cuando venga papá le voy a decir para que te regañe. O sea, y generamos esa tensión. Al cambio, nada más creamos esa cultura de honrar en nuestra casa a la cabeza del hogar, ¿no? O cuando piden permiso los hijos, ¿qué es lo que dice papá? Pregúntale primero a papá. Lo que diga papá es lo que se va a hacer. Y fomentamos esa honra de los hijos hacia los padres y les demostramos también a los hijos que nuestra lealtad está primero con el esposo antes que con ellos. No es que yo voy a hacer equipo contigo, déjame, yo hablo con tu papá y yo lo convenzo. Tú no te apures, ¿verdad? No, al contrario, es lo que diga papá, mi alianza y mi lealtad está con papá antes que contigo. Bueno, y hablando de eso, algo que podemos hacer los papás, los esposos, es también cuidar que nuestros hijos estén respetando a su mamá, y a veces los hombres permitimos que nuestros hijos estén mandando a mamá, oye, necesito eso como sirvienta, o le hablamos súper mal. Y yo creo que a veces tenemos que intervenir y decir, ¿sabes qué? Es mi esposa, no le hables así a tu mamá porque es mi esposa y la vas a respetar. Y hey, tú párate, tú lleva tus platos, tú lávalos, tú recoge tu ropa. Por si nos está escuchando. Sí, claro, por ahí nuestros hijos. Sí, así es. Pero es importante que hagamos eso, porque si no, literalmente le estamos enseñando a nuestros hijos mamá que la mamá sirvienta, es el papá es el regañón. Estamos transmitiendo mucho más de lo que pensamos con nuestras palabras. Pero antes de continuar ahora con los esposos, quiero dejar... No sé qué se les va a olvidar. No creas que se nos va a olvidar. Antes de continuar con eso, quiero dejar algo bien en claro, porque yo sé que hay muchas mujeres, incluso también hombres, que están en situaciones que podremos decir tóxicas o situaciones que incluso son, que no son legales, que son inmorales, son antibíblicas. Me refiero a matrimonios donde no estoy diciendo que se sugiere que se separen, pero lo que estoy diciendo es de que ¿qué pasa cuando una mujer, específicamente una mujer, está bajo el liderazgo de un hombre que es pues abusivo sexualmente, abusivo físicamente, verbalmente, cuando está haciendo algo ilegal, algo inmoral? Quiero dejar bien en claro esto porque sé que pocas veces hablamos de eso, pero tal vez muchas mujeres necesitan escucharlo por primera vez o recordar. Así es. Es algo que a mí me apasiona mucho porque lo he visto mucho dentro de la iglesia, como que a las mujeres se les dice, tu esposo te golpea, tu esposo abusa de ti o te obliga a hacer cosas que tú no estás cómoda en la intimidad o cosas así que es abuso, de cualquier tipo de abuso. O ahorita se anda abusando mucho hasta el abuso financiero, que como él es el que trabaja y las tiene controlada con el dinero y ella se siente no puedo hacer nada sin que mi esposo me dé dinero, dependo de él. Todo eso, recuerden, mujeres, dice, sométanse a sus esposos como al Señor. Quiere decir conforme a sus preceptos, conforme a sus principios. Entonces, si hay oposición o hay contradicción, por así decirlo, entre tu esposo y lo que dice el Señor en su palabra, el Señor gana. Si hay contradicción o hay ese conflicto, siempre el Señor va a tener la última palabra sobre tu vida. Y lo dijimos en la predicación, tu esposo es tu cabeza, pero Dios es tu Señor. Entonces debemos entender que cualquier tipo de abuso, de violencia, que es pecado, que va en contra explícita de la palabra de Dios, eso el Señor no te está diciendo que te sometas a eso. Y a veces los cristianos decimos, cuando vemos una mujer así, ora por tu esposo. Yo les digo, claro, ora por tu esposo, pero de lejecitos. Así es. No tienes que estar viviendo ahí con él, no tienes que estar durmiendo ahí con él. En algunos casos extremos, hasta es recomendada una separación para ver si va a haber frutos de cambio y si no, pues bueno, no vas a vivir en la situación. A las autoridades, o sea. Exacto, dependiendo de la gravedad del asunto. Y no estoy hablando de que, mi esposo es pasivo, pues toma malas decisiones financieras, pues eso, bueno, son fallas, pero no estamos hablando de que está abusando de ti, ¿verdad? Yo estoy hablando de casos. En peligro tu vida, estás en peligro, estás siendo abusada, porque simplemente eso no es el plan de Dios para ti, eso no es lo que el Señor quiere para ti. Él nunca permitiría o nunca te pondría en una situación que aguántate que seas abusada, golpeada, lastimada, claro que no. Verbalmente. Entonces, tiene que ser muy claro y las iglesias tenemos que mejorar también en eso, de aconsejar a estas mujeres. Y siempre les decimos, mujer, si estás así, en una situación así, ven con nosotros y si es necesario, vamos y te sacamos de tu casa y te ponemos en un refugio, lo que sea necesario, pero eso no es de Dios para nada. Así es. ¿Algo que quisieras agregar sobre esto? No, o sea, listo, entonces, para... ¿cómo? Sí. No, o sea, de que
de que acércate con alguien que tengas confianza, acércate con gente que te ama y abre tu corazón. Y yo creo que tal vez hay gente que nos está viendo en este momento y Dios te trajo hasta aquí para escuchar eso. Dios te quiere dar libertad, no quiere que vivas de esa forma. Y vas a ver que Dios te va a traer personas alrededor. Incluso en nuestros comentarios aquí nos puedes dejar saber si en algo podemos ayudarte. Para resumir, cuando hablamos de sumisión de la esposa al esposo o hablamos de respetar al esposo, no estamos hablando de situaciones ilegales, inmorales o antibíblicas. Entonces, donde estás tú en peligro físicamente. Entonces, bueno, pues ahora continuemos con pelea por nuestros esposos, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo nosotros, con nuestras esposas, cómo los esposos pueden pelear por sus esposas, Paul. Platícanos. Bueno, dinos. algo que yo iba a decir para ayudarte a comenzar, Paul. Me encantó lo que dijiste en la predicación de los esposos, que en el versículo de Nehemías, donde está basado esta serie, donde Nehemías les dice al pueblo de Israel que peleen por sus familias. Yo no me había dado cuenta de ese detalle. Que los esposos no se menciona a los esposos, dice, menciona pelea por tus esposas, por tus hijos, por tu hogar. ¿Y el esposo qué? Pues porque le está hablando a los hombres que son ellos los que tienen que pelear por su familia. Y yo lo primero que pensé fue, pobrecitos. No, yo dije, qué padre, van a pelear por nosotras. Pero esa es la cosa. Es que el gobierno, la sociedad, todos han estado menospreciando la hombría de Dios, creada por Dios. Lo han afeminizado. Pero la realidad es que somos guerreros. Somos líderes. Así es. Somos los chambeadores, los que trabajan. Y yo creo que muchas veces, o sea, más hoy en día, como que eso empezaron a decir, no, es que eso es tóxico. No, eso no es tóxico. No. Es lo que el enemigo quiere que pienses. La hombría de Dios es un hombre valiente que se pone entre la brecha. Y el mejor ejemplo de esto es cuando la serpiente viene con Eva, y le empieza a tentar y todo eso. No sé si no lo sabías, pero dice que Eva comió del fruto y luego se la dio a su esposo y dice claramente que estaba con ella. Sí. Ahí estaba Adán. El vato así pasivo, paralizado, nada más viendo que la serpiente le hiciera garras, ¿verdad? Sí. Pero luego algo bien interesante, que después de eso, cuando estaban desnudos y estaban en vergüenza, dice que Dios va en el jardín y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Le pregunta al hombre, le habla con el hombre y le dice, yo te dije esto, yo te di la instrucción, porque Dios nunca le dio la instrucción a Eva. Se lo dio a Adán. Sí, todavía ni la creo a ella. Sí, entonces mi punto es que los responsables somos nosotros. And we're okay. Sí. Deberíamos decir, ¿sabes qué? Aviéntame el peso encima porque yo soy el que lo voy a hacer. Porque el Señor nos ha dado cierta valentía, cierta fortaleza que lo podemos aguantar. Entonces, y la cosa, cuando no podemos, es un indicador que estamos caminando solos. Y como nosotros fuimos creados, ustedes, las mujeres, fueron creadas de la costilla del hombre, nosotros fuimos creados del polvo, pero Dios sopló así, su aliento. Eso habla de rostro a rostro, cara a cara, intimidad. Entonces, cuando tenemos una relación íntima los hombres con Jesucristo, el Espíritu Santo es nuestra ayuda idónea. Sí, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a soportar todo eso. Entonces podemos pelear y podemos tener victoria y aguantar vara, ¿verdad? Sí, porque el Señor pelea por ustedes. El Señor tiene su espalda. El Señor está con ustedes. No están peleando solos los hombres, ¿no? A veces las mujeres queremos el papel del hombre o queremos asumir la responsabilidad. Pero en realidad la responsabilidad de ellos. Así es, porque la carga que los hombres cargan como esposos, como padres, es muy pesada. Es mucho más pesada de lo que queremos a veces quiero pensar. seguir abundando en esto, porque cuando vino la serpiente y estaba hablándole, teniendo esta conversación con Eva, lo que debería haber hecho Adán se debería haber puesto en medio de la serpiente y Eva y amenazar a esa serpiente y decir, nos vamos a agarrar a trancazos sobre mi cadáver que la vas a tocar. Y yo siento que muchos hombres
mientras que Satanás está devorando a tus hijos. Tú nada más estás sentado viendo la tele, ¿no? Sí. Tú no estás interviniendo. Algunos es porque, es que quiero llevar la fiesta en paz, porque sé que si disciplino va a haber broncas, o es que voy a tener que hablar con mi esposa y no le va a gustar y se va a enojar conmigo, y qué tal si luego no hay relaciones sexuales. O sea, ¿sabes qué? Tienes que ser un hombre y decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase, pero Dios me ha dado este discernimiento y sé que tengo que intervenir. Incluso el mejor ejemplo de esto es Jesucristo, que cuando Satanás nos tienta y nos ataca con la muerte, el infierno y el pecado, Jesús no abdicó. Jesús sí se puso en medio de la muerte y nosotros, y se entregó a sí mismo en esa cruz y nos dio la victoria. Entonces Jesús nos muestra el ejemplo que deberíamos ser los hombres, que podemos ponernos en la brecha y en Jesucristo tener la victoria. Amén. ¿No? Amén. Y eso me hace pensar qué tanto el mundo ha distorsionado eso, porque yo cuando escucho eso, yo digo, wow, suena como una historia de amor donde el príncipe salva a la ¿verdad? princesa, llega Sí. con su Todo anhelan. caballo, con una espada. Pero ahora al mundo, pone a los hombres como débiles, como que no pueden hacer eso, pero a las Sí. mujeres ahora hasta se nos está diciendo, Bueno. no, yo no necesito ningún Yo no hombre. necesito un hombre. Las películas incluso ahora de niñas las son cambiaron, sí. las heroínas y ya no tienen príncipe que vengan y las rescaten. La heroína es la que salva todo, ¿verdad? Entonces, digo, ¿por qué? Si es tan padre que alguien pelee lo por curioso ti, es que alguien que te defienda y te rescate. No sé por qué querríamos. Sí. No quiero cambiar de tema, pero lo curioso es que todas esas películas de hace muchos años que llegaba el príncipe y mataba al dragón y salvaba a la princesa, pegaban bastante, toda la Sí. gente les gustaba, Ajá. porque pues es la historia bíblica, es lo que Dios nos diseñó. Y luego ahora Hollywood o hizo estas nuevas películas, las mismas películas, pero le cambiaron la historia y no pegaron. Como que nadie no les gusta porque no está en nuestro corazón. Sí, pues porque eso. por más independientes que seamos o autosuficientes con trabajar, ganar nuestro propio dinero como mujeres, en realidad anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón sentirnos protegidas, sentirnos valoradas. Y cuando como esposas nos sentimos así, es mucho más fácil para nosotros estar debajo de esa autoridad, ¿no? Es fácil. O sea, por eso el Señor fue súper específico por medio de su palabra cuando dice, amen a sus esposas y respeten a sus esposos. O sea, es la combinación perfecta. Entonces, quería yo un poquito ahorita abundar, así como tú nos echaste una lista de cosas que te cae gordo o que no Déjame, les traigo mi gusta. lista. Sí, ok, por A ver. aquí. ¿Quieres empezar tú con No, uno? no. De cosas que hacen los hombres que... ¿Sí? Que no nos gusta. Híjole. Bueno, obviamente una de las cosas pues es el abuso, ¿no? Cuando el hombre usa su posición para su beneficio o cuando usa la palabra de Dios o la sumisión bíblica como para su propio beneficio, pienso que es una de las cosas más graves. Claro. Pero otra de las cosas yo diría la pasividad. Yo creo que toda mujer, y más si es una mujer que es líder o que tiene cualidades de liderazgo, etcétera, el hecho de tener un esposo pasivo que no Sí. se involucra, yo creo que destruye el corazón de una mujer, ¿no? Puede destruir el corazón de una mujer de esa impotencia. He hablado con mujeres y vienen y veo nada más ese corazón de impotencia, de decir, estoy sometida a este hombre que no toma buenas decisiones Quiero que se financieras, levante. que no es el líder, que no Sí. toma iniciativa y es una frustración para las mujeres. Yo creo que la pasividad es una de las cosas, yo creo Sí, que ser un pasivo esposo es letal. puede hacer. Y hace poquito tú y yo lo vimos, estábamos en un avión y adelante de nosotros estaban una pareja con una niña chiquita como de, no sé, unos 5 años, ni tan chiquita porque ya estaba grandecita, unos 5 años fácil, y estaba pintando y todo. No, hombre, era un desastre. O sea, la niña estaba llorando, gritando, le contestó a su mamá bien horrible, le dijo la niña, la mamá le decía 2, 3 veces, dame las cosas. No, le decía la niña, ¿no? Y el papá por un lado, así nada más como si no es... Desconectado totalmente. O sea... Como si fuera... Y yo nada más me quedé, ¿para qué estás ahí? O sea, eres el papá, eres el esposo. Primeramente, déjame agarrar a tu niña y déjame darle unas... No, bueno. No, pero decirle, no vas a hablarle así a tu mamá. O sea, vas a tener consecuencias. O sea... O involucrarte en la situación que está ahí presente, ¿no? Y eso me hizo pensar que como esposas a veces lo que más yo creo que bueno, a mí en lo personal, lo que más a mí lo más escucho en otras mujeres y lo que a mí en lo personal me molesta es cuando, por ejemplo, el esposo no está involucrado, ya sea
sea en la educación de los hijos, ya sea en la vida espiritual de los hijos, ya sea por pasividad o porque está cansado o orgullo, lo que sea. Pero cuando no está involucrado, cuando no se ensucia las manos, como que nada más delegas, ¿no? Y no lo digo porque tú has hecho eso, gracias a Dios eres un papá y un esposo muy involucrado, pero creo que las mujeres eso nos hace sentir desprotegidas. Claro. Y esa es porque estás sola. Sí, exactamente. Fuera mamá soltera. Sí. Y yo creo que una de las cosas simples que podemos hacer es estar presentes. Y no nada más me refiero físicamente, sino mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Y lo que yo le diría a los hombres es que en el final de tus días no te va a importar cuánto dinero tenías, no te va a importar la troca, la camioneta que traías, no va a importar tus hobbies, cuántos pescados pudiste agarrar, ni nada de eso. Lo que va a importar es lo que invertiste en tu familia, en el legado de tus hijos, que tus hijos amen al Señor, que tus hijos les vaya mejor. Entonces, lo que yo te diría es de que al igual que le echas muchas ganas en el trabajo o en tu hobby o te apasiona el fútbol, todo eso es tan vano, es tan pasajero. Sí. La Biblia dice que es como si fuera un vapor, se va. Pero lo que haces con tus hijos tiene consecuencias eternas. Entonces yo lo que les diría a ustedes, que yo sé que nosotros a veces decimos, es que estoy tan cansado. Bueno, es que tal vez estás saturado y estás haciendo cosas que tal vez son buenas, pero no son las más importantes. Sí. Entonces yo te haría esta pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que quieres cumplir? Sí. Y sé intencional e invierte en lo que vale la pena. Sí, ¿no? O sea, si estás demasiado ocupado, es que estás demasiado ocupado. Sí. ¿Qué cosas tienes que quitar de lo importante para atender a lo más importante, que es tu familia, tus hijos? Y solamente, si tienes hijos pequeños o hijos viviendo en casa, es un muy pequeño tiempo que tenemos con ellos. Y como dijimos, si no fortalecemos nuestro matrimonio, si no fortalecemos la relación entre esposo y esposa, pues mucho menos vamos a poder atender a los hijos como debemos, ¿no? O no vamos a poder atender a sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, más importantemente. Sí, y iba a decir de que se nos está más o menos ya yendo el tiempo, pero quiero aventarme la soga al cuello de una vez yo, si ustedes no lo dicen. Pero tú y yo estábamos platicando esta semana sobre eso y pues ya vamos a cumplir 23 años de casados. Y recuerdo la tontería que yo hacía de que a veces discutía contigo cuando tú me decías, hey, ¿sabes qué? No me siento muy tranquilo que tengas esta relación con esta mujer o que te estés mandando mensajes con esta persona. Y se me hace ridículo y loco de mi parte cómo discutía en esas cosas. Y entendí que el Señor te estaba usando a ti, para traerme a mi sabiduría y discernimiento, porque ustedes tienen como que un radar sobre eso. Y algo que Pensé en un nombre para ese radar, pero no lo podemos decir aquí. Sí. Un radar para las mujeres sospechosas. Sí. Así es, exacto. Vamos a dejarlo así. Pero entonces, de una vez, se voy a decir una de las cosas que estamos muy mal los hombres, es cuando tenemos cierta relación con mujeres, nos estamos texteando con mujeres, estamos dando ride a mujeres, decimos, es que mi esposa, nos llamamos, pero en el trabajo tengo una mejor amiga, o sabes que en redes sociales estoy siguiendo a esta influencer, que sí, de repente sale en bikini, pero bueno, no pasa nada, o sabes que estoy viendo cómo se ve mi exnovia en Facebook o en Instagram y cosas así, todo ese tipo de cosas. No son sabias. No son sabias. Debería haber cero tolerancia sobre eso. ¿Por qué? Porque vale la pena la santidad, vale la pena guardar en alta estima el matrimonio. Y si queremos ser diferentes que otras generaciones, si queremos romper la maldición que el 50% de los matrimonios ahorita están terminados en divorcio, pues quiero ser diferente. Entonces, no pasa nada. Priscila y yo compartimos, es más, este es mi celular. Yo no tengo ningún problema en que tú lo agarres. Priscila ve mis textos, yo veo los de ella, no hay nada escondido. Si llegara a haber algo cuestionable, me cuestiona. Creo que es tan peligroso tener nuestros propios passwords, nuestras propias cosas, y nadie lo puede ver. Yo me encierro en el baño con el iPad e internet y estoy viendo quién sabe qué cosas. Sabes que todas esas cosas
Satanás está listo para destruirte. Y pues una de las cosas que a los hombres nos está pegando duro es lo de la pornografía. Sí. La pornografía nos está, porque antes, y no me quiero desviar, pero lo he platicado antes, cuando yo era adolescente, si mi tentación era pornografía, literalmente requería de días o semanas de planeación con mis amigos para rentar una película, ¿no? Y ahorita, o sea, hasta segundos nada más de hacerle clic. Entonces, en las manos de cada hombre hay una gran tentación. Y los hombres somos más visuales, ustedes son más así como que de sentimiento y así, y de emoción, pero nosotros es visual, algo así. Nos sale, y la cosa es de que... no lo tienes que buscar. Si no lo tienes que buscar. Y luego, más como Instagram y otras cosas, una vez que veas una cosa que estás interesado, grabado, empieza a darte más y más y más y más. Entonces, hombres, necesitamos ser bien claros y decir, ¿sabes qué? Necesitamos filtros, necesitamos a alguien que nos cheque estas cosas, que nos cuestione, y es saludable y vale la pena hacerlo. Así es, rendición de cuentas, tener en alta estima nuestro matrimonio como esposas, como esposos. Un último pensamiento claro. O algo bueno, de eso antes. Nada más. La Biblia es muy clara, huye de la tentación sexual. Sí. Entonces no debería de ser ni siquiera cuestión, nunca jamás estar con alguien de sexo opuesto a solas. Claro. Si estás casado, no tienes por qué estar saliendo que a un lunch, que dándole ride, que si para nada. O nunca tener una conversación por teléfono, por mensaje, sin tu esposa presente. Hoy necesito mandarle un mensaje por ejemplo, mi esposo, que necesita a veces mandar mensaje a mujeres líderes o algo, me copia en el mensaje de texto para total transparencia y para que también la líder sepa, oye, aquí está mi esposa presente en esta conversación, no hay cosas privadas u ocultas, por así decirlo, fuera del alcance. O sea, siento que aunque digan, ay, es que eso es extremo, ¿por qué quieres privacidad de tu esposa? No ¿Por qué quieres cosas privadas que tu esposa no esté enterada? Y viceversa, debería ser obviamente para los dos. Y simplemente no le des cabida al enemigo, porque si tú das 1 centímetro, el enemigo se va a tomar 1 metro. Claro. Entonces, Y cualquiera de las cosas que hemos dicho hoy, que tal vez suenen radicales o muy exageradas, yo cuestionaría entonces, ¿por qué hay tantos divorcios? Significa que algo estamos haciendo mal, ¿no? Claro. Entonces, creo que cuando hablamos de pelear por nuestra familia, empezamos diciendo no ser ingenuos a los ataques del enemigo. Bueno, a eso nos referimos. Tenemos que hacer algo diferente, y aunque el mundo o aunque tal vez tu propia carne piense que eso es radical o que son ejemplos muy exagerados, valen la pena. Es radical, pero permanecer casados en un matrimonio que honra a Dios hoy en día es radical. Entonces, para hacer algo radical tienes que hacer cosas radicales. Para tener un resultado diferente tienes que hacer cosas diferentes a como el mundo las hace. Entonces, la respuesta es sí, es radical, pero eso es lo que se requiere para tener un matrimonio radical. Así es. Me salió la frase. ¿Qué tal? Y con eso. Y con eso terminamos. Así es, no hay nada más que agregar. Pues te agradecemos mucho esta conversación. Creo que el Señor habló por medio de este episodio, y nada más te quiero animar, si tú estás viéndonos ahí, por favor, nada más comenta ahí abajo si hay algún tema que quisieras que estuviéramos hablando más, o si ya viste la predicación y te quedó alguna duda. Te animamos a que nada más pongas ahí en los comentarios. También te animamos a que te suscribas a nuestro podcast de Fe y Cultura. Pues nos encanta que estés aquí, y pues ahí ponle por favor en la que es la campanita, ¿no? Es una campanita de notificaciones para que cuando haya un episodio nuevo te llegue la notificación y no te pierdas ninguno. Pues gracias, nos vemos a la próxima.